Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y dar like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir rompen el silencio, remover el pasado nos hizo daño. En las últimas horas, el mundo del espectáculo ha sido sacudido por las declaraciones contundentes de Afra Saraaolu, una de las actrices más queridas y seguidas por el público femenino. La talentosa estrella finalmente abordó los rumores constantes sobre su relación con Mert Ramazan Demir, generando un gran revuelo entre sus fans y la prensa rosa. Hekmisikur Kalamak Mert Ramazan Demir y Levana Zarar Verdi, dijo Afra con una sinceridad que no dejó lugar a dudas, el pasado ya no será un obstáculo más en su camino. Afra, conocida por su estilo elegante y su carisma en pantalla, habló con un medio de comunicación muy reconocido en Estambul y dejó en claro que los días de silencio se han terminado. Durante mucho tiempo guardé todo para mí. Pensé que podría manejarlo sola, pero ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, expresó con una voz firme pero emocional. Según fuentes cercanas, la relación entre Afra y Mert pasó por momentos muy tensos debido a temas del pasado que ambos intentaron resolver sin éxito. Lo que comenzó como una historia de amor inspiradora se fue transformando en una sucesión de conflictos silenciosos. La presión mediática, los comentarios en redes sociales y la constante comparación con relaciones anteriores habrían sido factores determinantes en el distanciamiento entre los dos actores. No fue fácil vernos expuestos de esa manera. Cada vez que pensábamos que habíamos cerrado un capítulo, alguien lo abría de nuevo con un comentario, una foto o una entrevista pasada, explicó Mert Ramazan Demir en una entrevista reciente. Ambos actores trabajaron juntos en proyectos que los catapultaron al estrellato, y los fans estaban convencidos de que su química traspasaba la pantalla. Pero detrás de las cámaras, las cosas eran muy diferentes. Nos hicimos daño sin quererlo, intentando entender el porqué de todo. Había amor, sí, pero también muchas heridas que nunca cerraron, confesó Afra, quien también reveló que intentaron asistir a terapia de pareja, pero no lograron los resultados esperados. Las redes sociales estallaron tras las declaraciones. Los comentarios en Instagram no tardaron en llegar. Algunos seguidores mostraron tristeza, otros apoyo incondicional. «Te mereces paz, Afra», escribió una fanática. Otra comentó, «Siempre los quise juntos, pero si te hace daño, es mejor decir adiós». El hashtag #Afra Saraaolu se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Pero lo más impactante fue cuando Afra, durante una aparición pública para una firma de perfumes de la que es imagen, dijo frente a las cámaras, «Ya no quiero vivir mirando hacia atrás. Si algo aprendí de esto es que el pasado no define mi presente ni mi futuro». Su mensaje fue claro, directo y poderoso. Sus palabras resonaron como un eco profundo entre quienes han seguido cada paso de su trayectoria artística y personal. No era solo una ruptura sentimental lo que se estaba revelando, sino una transformación interna, una decisión de sanar públicamente las heridas que por tanto tiempo se escondieron tras la fama y el brillo de los focos. Mert, por su parte, también rompió el silencio con una sinceridad poco habitual en el mundo del espectáculo. En una entrevista exclusiva concedida a un programa matutino, compartió su propia versión de los hechos. A veces el amor no es suficiente cuando uno no sabe cómo protegerlo. Tuvimos miedo, ambos. Miedo de perdernos, miedo de ser juzgados. Pero al final, nos perdimos igual. Ambos coincidieron en que parte del problema fue el afán del público de ver en ellos un cuento de hadas constante. No somos personajes de una novela. Somos humanos, con miedos, inseguridades, y días en los que simplemente todo duele, dijo Afra. Esa declaración, cruda y sin adornos, conmovió profundamente a sus seguidores. En las horas siguientes, miles de mensajes inundaron las plataformas digitales. Psicólogos, figuras públicas e incluso otros actores salieron a compartir reflexiones sobre la salud mental, el peso de la fama y la necesidad de poner límites. La conversación había cambiado, ya no se trataba de quién tenía la culpa,
sino de que podemos aprender de una historia de amor que también fue una historia de dolor. Afra fue más allá. En una publicación extensa en sus redes, escribió: Hoy entiendo que guardar silencio no siempre es fortaleza. Que pedir ayuda no es señal de debilidad. Y que a veces, amar a alguien también significa dejarlo ir, para no destruirnos en el intento de permanecer. La sinceridad brutal de su mensaje fue aplaudida por muchos, que vieron en ella no solo a una actriz talentosa, sino a una mujer valiente, capaz de mostrar su fragilidad con la misma intensidad con la que alguna vez mostró su amor. Mert también compartió un post, menos extenso pero igual de sentido. Gracias por enseñarme a mirar hacia adentro. Por los días buenos y por los difíciles. Ojalá la vida nos regale paz, aunque sea por caminos distintos. Con esas palabras, ambos pusieron punto final a una relación que durante meses fue objeto de especulación, análisis y hasta idealización. Pero más allá de la ruptura, lo que quedó fue una lección de madurez, de crecimiento y de la importancia de saber cuándo detenerse. Desde entonces, Afra ha sido vista enfocada en nuevos proyectos personales y profesionales. Se ha unido a una organización benéfica que trabaja con jóvenes en situación de riesgo, y ha hablado en conferencias sobre el impacto de la presión mediática en la salud mental de los artistas. Hay que humanizar a quienes admiramos. No somos perfectos. No podemos con todo. Y está bien, dijo durante uno de estos eventos, ganándose una ovación. Mert, por su parte, regresó al teatro, su primer amor. En una reciente puesta en escena, interpretó a un personaje que también lucha con su pasado. Fue terapéutico. Como si pudiera sanar un poco a través del arte, confesó en una entrevista. Ambos han dejado claro que, aunque su historia juntos ha terminado, el respeto y el cariño siguen presentes. No quiero que lo recuerden solo por lo que no funcionó. Hubo mucho amor. Y eso también merece ser recordado, dijo Afra en una última declaración. Así, el capítulo se cierra. Con dolor, sí. Con lágrimas, también. Pero sobre todo, con valentía. La misma valentía que ahora inspira a miles de personas a mirar hacia adelante, a soltar el peso del pasado y a abrazar, con toda la esperanza posible, el futuro que aún está por escribirse. Queridas seguidoras, esta historia nos demuestra que incluso las relaciones más bellas pueden tener un final inesperado. No olviden dejar sus comentarios sobre qué opinan de esta revelación de Afra y Mert, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.